El mundo se quedó paralizado, cautivado por el asombro colectivo. Un silencio cargado de expectación flotaba en el aire mientras millones de personas en todo el mundo fijaban la vista en sus pantallas, esperando una revelación trascendental, una que tenía el poder de alterar el curso de la historia. Desde el gran balcón de la Basílica de San Pedro, un nombre resonó en la vasta plaza, desconocido para muchos pero con una gravedad innegable. Fue pronunciado con reverencia y autoridad, enviando ondas a través del mar de espectadores y de quienes observaban desde lejos. En un instante, el nombre ya no era solo una colección de sílabas, era un símbolo de transformación, un preludio a un nuevo capítulo en la larga y legendaria historia de la Iglesia Católica. Ese nombre, el cardenal Luis Antonio Tagle, estaba a punto de quedar grabado en los anales de la Iglesia. Una figura humilde de Oriente, había sido apreciado durante mucho tiempo por su compasión ilimitada y su capacidad para forjar profundas conexiones con la gente. Su camino, que había comenzado en las bulliciosas calles de Manila, lo había llevado ahora al más alto cargo del Vaticano. Su viaje fue nada menos que extraordinario. Un testimonio de fe, perseverancia y un llamado que finalmente había alcanzado su gran culminación. Ahora, estaba ante el mundo como el vicario de Cristo, el pastor de 1.300 millones de almas, el pilar central de una fe que abarca siglos. Su presencia exudaba una rara combinación de gentileza y fuerza inquebrantable, cualidades que serían vitales para guiar a la Iglesia a través de las complejidades de un mundo en rápida evolución. Cada palabra que dijera, cada acción que tomara, sería examinada por creyentes y escépticos por igual, porque su liderazgo marcaría el tono para el futuro del catolicismo. Sin embargo, a pesar de la enormidad de su nuevo papel, afrontó el momento con una sonrisa cálida y cómplice. No había rastro de vacilación, solo una tranquila determinación en sus ojos, que reflejaba a un hombre profundamente arraigado en la fe, el deber y la creencia inquebrantable de que había sido llamado para este propósito. Su ascenso fue inesperado, un cambio radical en el liderazgo de la Iglesia que tomó a muchos por sorpresa. Fue una ruptura con la tradición, una señal de cambio y un paso audaz hacia un territorio desconocido. Las reacciones fueron inmediatas y variadas, un testimonio del amplio espectro de perspectivas dentro de la Iglesia. Para algunos, su nombramiento fue un faro de esperanza, una oportunidad de renovación y progreso. Para otros, en particular los tradicionalistas acérrimos que habían pasado sus vidas salvaguardando doctrinas centenarias, fue un cambio inquietante, una desviación del camino conocido. Observaron con una mezcla de aprensión y curiosidad, inseguros de lo que traería su liderazgo, pero incapaces de ignorar los vientos de cambio que se agitaban a su alrededor. Equilibrar el peso de la tradición con la urgencia de la reforma no sería tarea fácil. El camino que se abría ante nosotros era incierto, lleno de promesas y desafíos. Había llegado un nuevo amanecer, con él una corriente subyacente de expectación. ¿Esta nueva era traería cambios radicales a la Iglesia Católica? ¿Introduciría reformas largamente esperadas, rompiendo con las estructuras rígidas del pasado? ¿O las tradiciones milenarias resultarían demasiado arraigadas y resistirían la marea de la modernización? El mundo bullía de especulaciones. Los fieles debatían, los escépticos cuestionaban y los optimistas se atrevían a soñar. ¿Podría este momento marcar el comienzo de una Iglesia que evolucionara con los tiempos, que se mantuviera firme en sus creencias pero abierta a nuevas formas de servir a su pueblo? ¿O lucharía bajo el peso de su propia historia, atrapada entre lo sagrado y las realidades cambiantes del mundo moderno? Y luego estaba el cardenal Tagle, conocido simplemente como Chito por aquellos que habían apreciado durante mucho tiempo su presencia en Filipinas. No era un simple clérigo, era un hombre del pueblo, un pastor que caminaba entre su rebaño, no por encima de él. Su influencia se extendía mucho más allá del púlpito. Era una fuente de consuelo, una voz de razón y un faro de esperanza para quienes se sentían ignorados. Su humildad no era performativa, estaba profundamente arraigada en la forma en que vivía y dirigía.
Tenía una capacidad extraordinaria para hacer que cada persona con la que se encontraba se sintiera vista, valorada y comprendida. Ya fuera que estuviera bendiciendo a un niño, consolando a una familia en duelo o simplemente ofreciendo una palabra amable a un extraño, su presencia irradiaba sinceridad y calidez. Pero su bondad no era debilidad, era fortaleza envuelta en gentileza. Cuando hablaba ante líderes mundiales o abordaba cuestiones de injusticia, lo hacía con una rara combinación de coraje y gracia. Sus palabras tenían peso, no porque fueran contundentes, sino porque resonaban con la verdad. Era un campeón de la justicia, una voz para los marginados y un defensor inquebrantable de la compasión en un mundo demasiado a menudo endurecido por la indiferencia. Su ascenso dentro de la Iglesia había sido nada menos que notable. De párroco en Manila a una de las figuras más influyentes del catolicismo mundial, su trayectoria había estado impulsada por la fe, la humildad y un compromiso inquebrantable con el servicio. Ahora, cuando asumía este nuevo papel, el mundo lo observaba con gran expectación. El camino que tenía por delante no sería fácil. Habría resistencia, desafíos y momentos de duda. Pero también había esperanza. La esperanza de que la Iglesia, bajo su guía, pudiera tender un puente entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y el progreso, entre la institución y la gente a la que pretendía servir. Esto era más que el comienzo de un nuevo papado. Era el amanecer de una nueva era. Gracias a su fuerte fe y su dedicación a ayudar a los demás, desde las concurridas calles de Manila hasta los grandes salones del Vaticano, posee una profunda comprensión de quienes están luchando y un deseo real de hacer de la Iglesia una fuerza positiva en un mundo lleno de conflictos y desigualdad. Su trabajo en el Vaticano es solo una continuación de su misión de impulsar un cambio positivo. Español se dedica por completo a la justicia social, y no es solo un trabajo para él, es algo en lo que realmente cree. Cuando se convirtió en arzobispo de Manila, realmente consolidó su papel como defensor de los pobres. Siguió luchando por los derechos de aquellos que a menudo son ignorados, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas y sus necesidades satisfechas. No tiene miedo de denunciar la corrupción, oponerse a la injusticia social y defender la transparencia y la rendición de cuentas. Sus discursos en las manifestaciones contra la corrupción y sus conversaciones con los medios de comunicación realmente mostraron su compromiso con la gobernanza ética. Abrió la Iglesia a los marginados y marginados, creando un espacio acogedor para las personas que la sociedad había olvidado. Su enfoque inclusivo convirtió a la Iglesia en un santuario para todos. Su voz, que solía ser solo un susurro en el mundo ruidoso, se hizo más fuerte con cada acto de bondad y palabra sabia que compartió, lo que lo convirtió en un faro de esperanza para muchos. Guió a las personas en tiempos difíciles con su fuerte fe. Su voz se convirtió en un grito de guerra que resonó en millones de personas en todo el mundo. Su influencia llegó mucho más allá de Filipinas, tocando vidas e inspirando cambios a nivel internacional. El cardenal Tagle dejó un legado de compasión, justicia y fe inquebrantable. Pero el Vaticano fue una historia completamente diferente. Es una institución antigua, empapada de tradición, que se mueve a su propio ritmo y puede ser bastante resistente al cambio. La curia, que es básicamente el órgano de gobierno de la Iglesia, es como un laberinto de poder e intriga, donde los susurros tienen mucho peso y las alianzas cambian constantemente. A algunas personas en el Vaticano no les agradaban las opiniones progresistas de Tagle y su enfoque en la justicia social y el diálogo interreligioso. Lo vieron como una amenaza. La vieja guardia, aquellos que protegen las formas tradicionales, vieron su nombramiento con sospecha. Se podía ver la preocupación en sus rostros mientras lo veían tratar de navegar las aguas turbulentas de la política vaticana. La tensión era espesa. ¿Sería capaz de equilibrar su visión progresista con el gran peso de la tradición? ¿O se dejaría llevar y su papado sería solo un capítulo breve y turbulento en la larga historia de la Iglesia Católica? Pero ¿sabes qué? Definitivamente, el cambio estaba en el aire. El Vaticano,
símbolo de tradición atemporal y fe inquebrantable, se alzaba como un bastión de continuidad en un mundo en constante evolución. Sin embargo, incluso dentro de sus antiguos muros, se podían oír susurros de transformación que resonaban en los salones sagrados. El mundo fuera del Vaticano era muy diferente de lo que era hace tan solo 10 años. Con el rápido avance de la tecnología, el cambio de las normas sociales y la mayor concienciación de las personas sobre los problemas globales, el panorama era a la vez emocionante y un poco aterrador. El contraste entre lo antiguo y lo nuevo era marcado, recordando a todos los desafíos y oportunidades que se avecinaban. El cambio climático, la desigualdad social y el auge del secularismo eran amenazas reales para la relevancia de la Iglesia en el siglo XXI. Estas cuestiones no eran meras ideas abstractas, eran preocupaciones reales que afectaban a millones de vidas. La Iglesia, con su enorme influencia y autoridad moral, estaba en una posición privilegiada para abordar estos desafíos. Pero para hacerlo de manera eficaz, necesitaba adaptarse y cambiar. Tagle, con su perspectiva moderna y una sólida comprensión de los desafíos que enfrenta la humanidad, parecía perfectamente preparado para abordar estas cuestiones. Su enfoque se basaba en la empatía y la inclusión. Comprendía que el mundo actual es muy diverso e interconectado. Quería tender un puente entre la tradición y el progreso, encontrando una manera de honrar el pasado y abrazar el futuro. Mucha gente vio su papado como una oportunidad para que la Iglesia recuperara su autoridad moral y fuera un faro de esperanza en un mundo que realmente necesita significado y propósito. Los fieles lo miraban con optimismo, pensando que podría guiar a la Iglesia en tiempos difíciles y hacia una nueva era de relevancia e impacto. La Iglesia siempre ha sido una fuente de consuelo y comunidad, especialmente en un mundo caótico. Su mensaje de amor y compasión es más importante ahora que nunca. Pero seamos realistas, el cambio es difícil, incluso cuando es necesario. La Iglesia, con sus tradiciones de larga data, enfrentó mucha resistencia desde adentro. Algunas personas temían que demasiado cambio sacudiera los cimientos mismos de la fe. Temían que al tratar de adaptarse al mundo moderno, la Iglesia pudiera perder su esencia. La Iglesia ha dado consuelo y sentido a miles de millones de personas durante siglos, sirviendo como una constante en un mundo que siempre está cambiando. Cambiar su rumbo o cuestionar sus creencias fundamentales podría correr el riesgo de alienar a aquellos a quienes pretende guiar. El equilibrio entre tradición y progreso es complicado y hay mucho en juego. Muchos de los que recurrían a la Iglesia en busca de orientación eran cautelosos ante el cambio. Les preocupaba profundamente que, en sus sinceros esfuerzos por seguir siendo relevante en un mundo que evoluciona rápidamente, la Iglesia pudiera sacrificar inadvertidamente su identidad central. Había un temor palpable de que, en la búsqueda de la modernización, la esencia misma de su alma pudiera verse comprometida. Este dilema planteó una pregunta general que permaneció en la mente de muchos. ¿Podría el cardenal Tagle salvar eficazmente el abismo entre el preciado pasado y el dinámico presente? ¿Era posible para él honrar la rica y venerable historia de la Iglesia y al mismo tiempo guiarla hacia un futuro que abrazara la inclusión, la compasión y la relevancia genuina? Los ojos del mundo estaban intensamente enfocados en este momento crucial, y lo que estaba en juego no podía haber sido más importante. El equilibrio entre preservar la tradición y abrazar el progreso era delicado, y el resultado tendría profundas implicaciones para la Iglesia y sus seguidores. A medida que se desarrollaban los acontecimientos dentro de los sagrados muros del Vaticano, comenzó a arraigarse una sensación palpable de división, que se manifestó en ideologías contrastantes y debates fervientes. De un lado estaban los tradicionalistas, un grupo firme y profundamente arraigado en las doctrinas y enseñanzas históricas de la Iglesia. Ellos veían la perspectiva del cambio con escepticismo y cautela, argumentando que la integridad de la Iglesia dependía de su compromiso con la continuidad y la preservación de sus tradiciones de larga data. Para ellos, las enseñanzas de la Iglesia no eran simplemente pautas, sino principios sagrados que habían resistido la prueba del tiempo.
Cualquier desviación de estos principios se consideraba una amenaza potencial a los cimientos mismos de su fe. Por el contrario, surgió una nueva generación vibrante y dinámica de católicos, inspirada por el mensaje alentador e inclusivo defendido por figuras como el Cardenal Luis Antonio Tagle. Este grupo estaba ansioso por adoptar una visión transformadora para la Iglesia, una que priorizara el diálogo, la compasión y el compromiso con la justicia social. Buscaban reimaginar el papel de la Iglesia en un mundo que cambiaba rápidamente, abogando por una fe que resonara con los problemas contemporáneos y reflejara las diversas realidades de la sociedad moderna. El llamado de Tagle a la esperanza y a la inclusión resonó profundamente en muchos que lo veían como un modelo de liderazgo, alguien capaz de guiar a la Iglesia hacia una nueva era marcada por la comprensión y el compromiso en lugar de la división. A medida que estas dos facciones se enfrentaban, las líneas de demarcación se hicieron cada vez más pronunciadas y se puso en marcha la batalla por el alma misma de la Iglesia católica. Esta lucha tumultuosa conduciría a una institución más fuerte, una que pudiera adaptarse y alinearse más estrechamente con las necesidades y valores del mundo de hoy, o resultaría en una fractura de la Iglesia, ya que los desacuerdos internos y las visiones conflictivas amenazarían con socavar su autoridad moral y su unidad. El resultado de este momento crucial de la historia seguía siendo incierto, pero lo que estaba en juego era innegablemente mucho y el futuro de la Iglesia pendía de un hilo. En el escenario global, un aire de anticipación envolvía al mundo. El Papa Francisco, un apelativo elegido por el cardenal Luis Antonio Tagle en homenaje a la humildad ejemplificada por su predecesor, se preparó para revelar su visión para la Iglesia católica y la humanidad en general. Los ojos de miles de millones de personas, tanto católicos como no católicos, estaban clavados en Roma mientras los fieles y el mundo esperaban lo que estaba por venir. El mundo observó en silenciosa anticipación cómo el Papa Francisco dio un paso adelante para pronunciar su discurso papal inaugural. Desde el primer momento, se hizo evidente que era más que una figura espiritual. Era un estadista de extraordinaria elocuencia, que combinaba a la perfección la convicción con la compasión. Sus palabras, mesuradas pero apasionadas, resonaron en el gran salón y más allá, llevando un mensaje profundo: la urgente necesidad de unidad entre todas las personas. Enfatizó que en el corazón de la interacción humana debe haber un principio simple pero poderoso: la compasión. Con una determinación inquebrantable, recordó al mundo el solemne deber de la Iglesia de defender la causa de los pobres y los marginados, aquellos a quienes la sociedad tan a menudo descuida. Sin embargo, su discurso fue más allá de los habituales llamados a la caridad. Adoptó una postura audaz e inequívoca, instando a los líderes mundiales a enfrentar las crisis que definen la era moderna: el cambio climático, la desigualdad social y la erosión de la dignidad humana. No fueron palabras vacías ni florituras retóricas. Fueron un desafío inequívoco, un llamado a un ajuste de cuentas colectivo. Con las amenazas apremiantes que ponen en peligro tanto a nuestro planeta como a la estructura misma de nuestra humanidad compartida. Su discurso, imbuido de esperanza y urgencia moral, conmovió corazones en todo el mundo. Sin embargo, debajo de la inspiración que encendió, también había una tensión tácita: el peso de la expectativa. Mientras sus palabras flotaban en el aire, surgió una pregunta: ¿su visión se traduciría en una acción real y transformadora, o seguiría siendo una aspiración, sumida en la inercia de la tradición? ¿Podría el Papa Francisco movilizar no solo a la Iglesia sino al mundo para adoptar un camino de cambio significativo? OSUS. ¿Ambiciones serían devoradas por la maquinaria centenaria de la burocracia y la resistencia? El mundo, cautivado pero inseguro, esperaba la respuesta, sabiendo que su papado traía la promesa tanto de renovación como de desafío. Mirando hacia el futuro, el camino por delante parece todo menos fácil. La Iglesia católica, con su vasta historia y tradiciones profundamente arraigadas, se encuentra ahora en una encrucijada. El mundo que la rodea ha sufrido cambios radicales. Para que la Iglesia siga siendo una fuerza orientadora en una sociedad en constante evolución, debe encontrar el coraje para adaptarse. La elección que tiene por delante es clara:
abrazar la transformación o correr el riesgo de quedar obsoleta. En este momento de profundo cambio, el liderazgo del cardenal Luis Antonio Tagle surge como una apuesta audaz y un salto de fe en aguas desconocidas. Su mandato presenta una oportunidad única para reconciliar las tensiones que han definido a la Iglesia durante mucho tiempo, entre el pasado y el presente, la tradición y el progreso, la doctrina y las realidades modernas. Pero, ¿podrá lograr salvar el enorme abismo entre las enseñanzas de siglos de antigüedad y las demandas de una era marcada por una rápida evolución social y cultural? ¿Encontrará una manera de equilibrar la herencia sagrada transmitida de generación en generación con las expectativas de un mundo cada vez más diverso, interconectado y poco dispuesto a aceptar el estancamiento? Las respuestas siguen siendo esquivas y el futuro de la Iglesia Católica se tambalea al borde de la transformación. En todo el mundo, observadores, tanto creyentes como escépticos, observan atentamente, esperando ver la dirección que tomará el papado de Tagle para esta antigua institución. La esperanza flota en el aire, mezclándose con la incertidumbre. El mundo contiene la respiración, anhelando un futuro en el que la Iglesia no solo preserve su legado histórico, sino que también abrace el dinamismo de la sociedad moderna. Lo que está en juego no podría ser más importante, y la expectativa nunca ha sido mayor.